Familia, en este vídeo, bueno, la verdad que os traigo una exclusiva bomba que va a correr por toda la prensa. Como sabéis, muchos de vosotros, de los que me conocéis hace tiempo y vosotras, yo tenía un canal de YouTube de política. Bueno, durante ese tiempo yo hacía entrevistas en ese canal a muchas personas, entre otros periodistas. Bueno, yo tengo un amigo periodista que nunca lo he contado. Bueno, tengo varios, pero uno de ellos es periodista. Lo que pasa es que esta persona se dedica a política, también está informado de otras cosas, pero no se dedica a la prensa del corazón. Sabéis que ayer Es Diario publicó una noticia donde salía la noticia que Sálvame ya no cierra el 16 de junio, sino que cierra el día 23, que no es así. Ahora os voy a explicar los detalles. Bien, pues para que entendáis un poquito más el vídeo y daros todos los detalles y que vosotros podáis entender mejor, porque si no entiendes los procesos legales para poder hacer un ERE y cerrar Sálvame y que la fábrica de la tele despida a un montón de personas, eso tiene un proceso legal y no es la fábrica de la tele quien lo decide. Eso lo deciden las autoridades laborales competentes. Escuchad y ahora os digo la exclusiva. ¿Cuáles son las obligaciones de una empresa ante un despido colectivo o ERE? Bueno, pues en este tipo de despidos hay unas obligaciones adicionales que no tendría, por ejemplo, un despido objetivo a un único trabajador de la plantilla o a un número de trabajadores en la plantilla que no lleguen a ese umbral para ser considerados como despido colectivo. Vamos con ellas. Primero, tenemos que negociar con los representantes de los trabajadores y bueno, pues esta negociación fundamentalmente se centrará en esa indemnización, en esos 20 días mínimos de indemnización por año trabajado, y a partir de ahí pues se puede negociar la cantidad que se estime oportuna. También se negociarán quiénes van a ser esos trabajadores que entren a formar parte del ERE, de ese despido colectivo. Segundo, si el ERE es para más de 50 trabajadores, bueno, pues la propia empresa se tiene que hacer cargo de poner en marcha un plan de recolocación, contratado con una agencia externa que permita a esos trabajadores pues buscar otro trabajo, otro empleo, y esto, bueno, pues correrá por cuenta de la empresa. Para los trabajadores mayores de 55 años, la empresa deberá suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para abonar las cotizaciones de los trabajadores. Si la empresa tiene beneficios y hay trabajadores con los 50 años cumplidos o más, pues la empresa deberá hacer una aportación al Tesoro Público. Y por último, si el ERE afecta a más del 50% de la plantilla, pues la empresa deberá informar al representante de los trabajadores y a la autoridad laboral si quiere en algún momento vender un bien o una maquinaria de la empresa. ¿Y cuál es el procedimiento del despido colectivo? Bueno, pues vamos a ver una serie de pasos que debemos dar como empresa si queremos poner en marcha este expediente de regulación de empleo. Primero, comisión representativa de los trabajadores. Esta comisión se debe poner en marcha antes de ese periodo de consultas, de la apertura de consultas, y bueno, pues así deberemos comunicar a los trabajadores de la empresa que la intención de la empresa es poner en marcha un ERE. Debemos saber que esta comisión tendrá un máximo de 13 miembros entre las dos partes, entre empresa y entre trabajadores, y que bueno, si tenemos representante de los trabajadores hay un plazo máximo de 7 días para constituirla, y si no hay representante de los trabajadores podemos irnos hasta los 15 días para poder crearla. Segundo, deberemos abrir un periodo de consultas para los representantes legales de los trabajadores, si los hay. Bueno, a los representantes de los trabajadores deberemos darles un informe en el que detallaremos cuáles son las causas para ese ERE y además la justificación con informes económicos, de producción, de competencia, bueno, pues todo lo que haga falta para justificar que ese expediente de regulación de empleo tiene sentido en la empresa. Pero además deberemos facilitar un escrito con los siguientes datos. Primero, causas del despido.
Segundo, número y calificación de los trabajadores afectados por el ERE. Tercero, número y calificación profesional de la plantilla. Cuarto, periodo fijado para los despidos. Quinto, criterio de elección de los trabajadores para este expediente de regulación de empleo. Sexto, comunicación dirigida a los trabajadores sobre esta circunstancia del ERE. Y siete, los representantes de los trabajadores que formarán parte de la comisión negociadora. Tercero, comunicación a la autoridad laboral. Esto se realizará de manera paralela a la apertura de consultas. La autoridad laboral trasladará la notificación al SEPE, que recabará informes de inspección de trabajo y seguridad social. Y bueno, pues la autoridad laboral podrá, en primer lugar, realizar advertencias y recomendaciones, si las partes lo solicitan, mediar y, por último, asistir a una de las partes que lo necesite. Cuarto, apertura del periodo de consultas. Estamos hablando de que este periodo de consultas tendrá una duración máxima de 30 días y para las empresas menores de 50 trabajadores será de 15 días. ¿Qué se intenta negociar o conseguir en este periodo de consultas? Bueno, pues reducir el número de trabajadores afectados por este ERE y, bueno, pues ya los afectados pues poder tomar ciertas medidas para mitigar las consecuencias, como puedan ser pues medidas de recolocación, de formación, de reciclaje. El periodo de consultas puede terminar de dos maneras. Primero, acuerdo. Bueno, pues si hay un acuerdo con la mayoría de los representantes de los trabajadores o de la comisión representativa de los trabajadores, estaremos ante un acuerdo. Segundo, convenio o acuerdo alzado. Bueno, pues es cuando se llega a un acuerdo puntual, por ejemplo, en las prioridades de permanencia de ciertos colectivos de trabajadores dentro de la compañía. Quinto, fin del procedimiento. Finalizado el periodo de consultas, por acuerdo o por finalización de ese periodo que se había asignado para el periodo de consultas, el empresario comunicará en un plazo de 15 días a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores la decisión final, con acuerdo o sin acuerdo. Sexto, comunicación individual a los trabajadores afectados por el ERTE. Pues como en cualquier despido objetivo, tendremos que dar un preaviso de 15 días, tendremos que entregar una carta de despido y, bueno, habrá que poner a disposición del trabajador la indemnización que le corresponda. Impugnación del despido colectivo. Bueno, pues el trabajador individual también puede impugnar su despido, tiene esos 20 días hábiles para presentar la impugnación, pero en este caso también pueden ser los representantes legales de los trabajadores los que soliciten la nulidad del despido y, bueno, pues debemos saber que esta impugnación por parte de los representantes de los trabajadores paraliza las impugnaciones individuales hasta que la de los representantes de los trabajadores se decida. Pero no solo los trabajadores y los representantes de los trabajadores pueden impugnar el despido. En este caso, también la autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados si considera, bueno, pues que fueron alcanzados mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Y además, también podrá ser el SEPE quien, bueno, pues pueda advertir que en ese despido ha habido cierto fraude y que, bueno, pues que la intención final era conseguir esas prestaciones por desempleo. La información que me ha llegado por medio de este periodista, amigo, que desde aquí, José, te mando un beso muy fuerte y un abrazo. Los representantes de los trabajadores de Sálvame han impugnado el despido improcedente y han pedido que sea la nulidad del despido. ¿Esto en qué se traduce? Que Sálvame no podía cerrar. ¿Por qué pensáis que primeramente se dijo Sálvame cierra el día 16? Luego ayer sale la noticia que no, que Sálvame se cierra el día 23 de junio. Los trabajadores están luchando por sus derechos y mira que no nos cae a ninguno bien, pero han tenido conversaciones los colaboradores de Sálvame con sus representantes de trabajo y los representantes de trabajo han impugnado y han solicitado
la anulidad del despido. De ahí, y ahora lo comprendo más porque la fábrica de la tele ahora dice que no, que ya no cierra el día 16, sino que cierra el día 23. De ahí, y os voy a decir más, que ahora esto está en un proceso y ya no depende de la fábrica de la tele. Ahora todo esto lo tiene que inspeccionar, como bien habéis escuchado en el audio, el SEPE y la autoridad laboral competente, incluidos la seguridad social. O sea que no es tan fácil ahora yo cojo y despido a no sé cuántos trabajadores y yo me lavo las manos como Poncio Pilato. No. Ha habido en contra de la fábrica de la tele una solicitud de la anulación del despido de los colaboradores de Sálvame. Y esto se traduce en que a lo mejor Sálvame de momento no termina. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.